Hola, bienvenidos y bienvenidas al Congreso Eres Posible, donde vamos a recordar el trabajo sagrado, el propósito y el poder de nuestra alma. Y hoy estamos con Diana de Alquimia de las Estrellas, que nos va a hablar sobre Venus y Marte. Yo creo que es mi tema favorito, así que estoy encantada. Y desde el punto de vista también de la astrología Hoover. Así es, Mar, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz, como estábamos hablando ahorita hace un ratito. Ojalá no lo disfrutemos esta ponencia y que pueda llegar a las personas que tengan que llegar, pero sobre todo que les quede algo, ¿sabes? Ujú, exacto. Y esa pasión, ese movimiento, ese anclaje, ¿no? Estas energías de Venus y Marte son tan bonitas a la hora de también conectar con lo que hemos venido a hacer y ofrecer, ¿no? Desde esa perspectiva del trabajo sagrado y de lo que ofrecemos al mundo. Entonces, si quieres, le doy a la presentación y ¿Vale? empezamos. Y comenzamos. Me pongo mis gafas acá para parecer inteligente. Y No comenzamos. para parecerlo, ¿eh? Ay, bueno, la belleza tiene un encanto maravilloso y ahorita que Venus representa precisamente la belleza, estamos como en un nuevo paradigma, ¿no? Estamos entendiendo a Venus de otra forma y ese rol que tenemos las mujeres de poder vernos bellas, sensuales, pero además también integrar esa imagen inteligente y de mujeres capaces. Entonces, pues adelante. Fíjate que ahora sí comenzando. Esta es la tabla de planetas en astrología Hoover, esta rayita se me corrió. Y tenemos a Venus, que es un planeta femenino, junto con Saturno y Urano, y Marte es un planeta masculino junto con el Sol y con Plutón. Entre ellos hay bastante distancia, lo cual nos habla de esa atracción, de esa pasión que sienten los amantes. Son los amantes, representan la libido femenina y la libido masculina cuando se encuentran. De hecho, cuando uno está mirando las cartas de clics entre las parejas, lo primero que uno mira también es la posición de Venus y la posición de Marte. Las mujeres normalmente nos identificamos más con la Venus sin que eso implique que no tengamos a Marte. Los dos sexos, femenino y masculino, tenemos las dos energías dentro de nosotros y obviamente están en alguna parte de nuestra carta. Así como los hombres se identifican más con su Marte, con la posición de su Marte. Pero cuando uno mira en las cartas que entre el Venus de ella y el Marte de él hay algún aspecto y están en cierta distancia, por ejemplo, en una oposición, allí uno sabe que hay unos opuestos complementarios y que la atracción va a ser muy grande, va a ser muy fuerte. Entonces, esto es muy interesante de verlo. Ahora, en astrología Hoover también tenemos que estos planetas de abajo, Venus, Mercurio, Júpiter y Marte son planetas herramienta, es decir, que nos ayudan en la conservación de la existencia, en la conservación de la vida. Son planetas que se activan desde el momento en que nosotros nacemos y que compartimos con los animales. No porque los animales no tengan tampoco la influencia de Saturno, la Luna y el Sol, sino que ellos lo experimentan de otra forma, porque Saturno, planeta femenino, la Luna, planeta neutro y el Sol, planeta masculino, son los planetas de la personalidad. O sea que si estos son planetas herramienta, los planetas del centro que están coloreados con rojo son los planetas que nos ayudan a estructurarnos a nosotros como personas dentro de este mundo. Saturno nos habla del cuerpo y de nuestra seguridad personal, nos habla de la forma también en la que nos defendemos muchas veces, tiene que ver con el cerebro reptil. La luna es el niño, es la parte emocional, es el cerebro límbico y el sol nos habla de nuestra autoconciencia, de la capacidad de tener autonomía, de nuestra independencia también, y es el cerebro, es el neocórtex. Cuando unimos estos planetas, entonces empezamos nosotros a sentirnos persona en esta realidad y podemos utilizar los planetas de abajo, que son los planetas herramienta, o sea que disponemos de ellos para actuar en el mundo. Cuando no lo hacemos así, estos planetas, Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, actúan de una forma muy instintiva, o sea que tenemos que meterle nosotros madurez al asunto,
pensar, mirar con Saturno, sí, con Saturno maneja la historia, sabemos cuándo algo nos puede hacer daño y cuándo algo no nos va a hacer daño, entonces si nos abrimos muy receptivas con Venus o si por el contrario necesitamos utilizar a Marte porque es un momento de defendernos. O con la luna es de estos tres planetas de la personalidad el planeta sociable, es el que quiere salir y contactar con otras personas. Entonces, cuando quiere salir y contactar con las otras personas, normalmente lo que hace es utilizar a Júpiter, es observador, empiezo a darme cuenta, ay, este me llama la atención, esta otra persona no me llama la atención, luego de pronto a Mercurio, y entonces con Mercurio entro a través de la comunicación y quieres jugar conmigo, y luego entonces de pronto utilizo a Venus con la alegría, la espontaneidad, quiero jugar contigo, sí, rico, y entonces empezamos allí a jugar de verdad y a disfrutar, a gozar, y utilizo a Marte de pronto cuando estamos haciendo algún deporte, incluso digamos que después de la observación, el primero que me da el impulso del contacto es Marte. Entonces llega este deseo, Venus dice, oye, a mí me gustaría contactar con tal, ¿no? Después de haber observado, y Marte dice, mi amor, todo a lo que tú necesites, porque Marte normalmente lo que hace es complacer los deseos de Venus. Entonces, cuando yo estructuro mi personalidad, que empieza a suceder a medida que nosotros vamos creciendo, podemos utilizar los planetas herramienta para poder actuar en el mundo. Y esto nos facilita mucho las cosas a utilizar solamente los planetas de una forma instintiva que salen muy marcianamente, es decir, sin pensarlo y actuar en el mundo de esa forma. Cuando hablamos de la Venus es el principio femenino, nos habla de la libido femenina, nos habla de la belleza, de la armonía, nos habla de, bueno, todas estas características que tenemos acá. Es un planeta herramienta, deseo, armonía, belleza, talentos, valor, la asimilación, alegría, disfrute, bienestar, perfección, suavizar, saborear, completar lo que falta, evitar el conflicto, reconciliación y unir opuestos. Son las venas, lo venéreo, el veneno, energía positiva, receptividad, selectividad, seducción. Ahora, Venus es un principio que normalmente busca la armonía y el equilibrio. Es un principio receptivo, es una energía femenina que lo que trata es conservar lo existente y conservar la belleza. Cuando yo ya encuentro un estado en el que tengo armonía, en el que estoy en gozo, en el que me siento rico, Venus no lo quiere perder. ¿M? Así asimismo, cuando desea algo, entonces es muy enfática y algunas veces caprichosa en el deseo de esa situación. ¿Qué empieza a suceder cuando, por ejemplo, empieza a haber una situación, un estado de disconfort que utiliza a Marte? Y entonces, que cuando, por ejemplo, yo he terminado de comer algo, me siento rico y entonces estoy plácido, tengo la barriguita llena, el corazón contento, dicen por allí. Y en ese momento lo que estamos haciendo es degustar y nos podemos sentar a descansar y a sentirnos realmente plácidamente. Cuando empieza en mi organismo, hay un proceso de asimilación y ese es Venus también, que coge los nutrientes y dice en ese proceso de selectividad, estos nutrientes me sirven, los voy a asimilar, estos no me sirven, pero además también hace un proceso de conservación, o sea, no desecha absolutamente todo. Sin embargo, obviamente nosotros empezamos a gastar energía porque estamos actuando, o porque estamos estudiando, o por cualquier cosa, y necesitamos nuevamente recargar esa energía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues Venus dice, oye, me estoy sintiendo como un poco incómoda, ¿sabes? Tengo hambre otra vez. Qué rico sería comerme tal cosa. Qué rico sería volver a hablar con tal persona, porque esto es, me estoy sintiendo muy rico yo sola acá, de pronto viendo algún programa de televisión, o de pronto leyendo un libro, de pronto porque estoy disfrutando, tomando el sol allá, muy venusina, en un traje de baño divina, al lado del mar. Y cuando empieza a hacer demasiado calor y me empiezo yo a deshidratar, ¿qué empieza a suceder? Venus necesita algo. Esa necesidad hace que el motor, o sea, Marte, se active. Necesitamos sí o sí a Marte. Normalmente en esta sociedad vemos Marte muy enfatizado en muchos aspectos de la vida. También muchas veces estamos en Venus, pero si nos quedamos en Venus tenemos un peligro y es que nos quedamos en la
en la espera perpetua, o nos quedamos también en aguantar estados de supuesta armonía que realmente no responden a lo que nosotros podríamos hacer y llega este momento, como les estaba diciendo anteriormente, en el que la reserva de energía baja, en el que el sol es demasiado fuerte, entonces ya no lo quiero recibir así, entonces se activa esta polaridad también que Venus siente entre confort y disconfort, y ahí es cuando llega Marte, y Marte es un planeta masculino cuya energía viene de adentro hacia afuera. Marte está dirigido a la acción para obtener lo que queremos, por eso vence obstáculos, por eso es valiente, tiene coraje, tiene una voluntad de acero, nos habla de los músculos, nos habla también de ese principio de acción, del fuego, de la pasión, también nos habla de deseos, pero obviamente es una energía que lo que hace es eliminar obstáculos. Entonces, es un planeta masculino, herramienta, acción, obviamente pasión, nos habla del emprendimiento, es el gran emprendedor del zodiaco. Sin Marte nosotros no empezaríamos y la vida sería realmente un tanto aburrida. Se representa con los músculos, la fuerza, la valentía, el motor, la determinación, es el trabajo, nuestra capacidad de rendimiento, el esfuerzo, es la libido masculina, representa la testosterona, es el héroe, el impulsor, el precursor, energía dinámica, elimina obstáculos, exigencia, deseos, impulsividad, actuar por metas personales o en defensa. Las dos energías las vamos a estar necesitando. Las dos energías las tenemos que tener cada uno de nosotros de una forma armónica, sí o sí. Si yo no utilizo a Marte, la energía de Marte se va acumulando y llegará un momento en el que toda esta energía, que en principio es neutra, dependiendo de cómo se exteriorice y de cómo nosotros la interpretamos, puede ser interpretada como no tan chévere, no tan deseable, pero necesitamos liberar esa energía. Así que si pasamos mucho tiempo en una energía pasiva, en una energía de Venus, entonces obviamente llegará un momento en el que Marte necesite hacer erupción. Al revés también, si estamos constantemente en rendimiento, si estamos constantemente en la actividad, si estamos constantemente en el esfuerzo, en el cortarnos, Marte se asimila con los cuchillos, con lo afilado, entonces llegará un momento en el que uno diga, la vida no es rica, no estoy disfrutando de mi día a día, todo se convierte más bien en una generación de cortisol. ¿Para qué? Para estar en acción, porque estoy a la defensiva, entonces en cualquier momento lo que sucede es que yo tengo una hiperreacción con lo que puede estar sucediéndome a mí. Necesitamos tener las dos equilibradas en nuestra vida, en nuestra carta astral, mirar dónde tenemos a Venus, porque nos habla de nuestro confort, nos habla de nuestra libido femenina, nos habla de nuestro ser femenino también. En el caso de los hombres, las mujeres que les gustan, y en el caso de nosotras también, cuando miramos a Marte, parte, no solo Marte y no solo Venus, obviamente, el hombre que nos atrae. Y entonces también nosotras tenemos que ver por cuál es la motivación para actuar. Si es un Marte, por ejemplo, en un signo de fuego y lo tenemos quieto, ese Marte en algún momento va a estallar, probablemente a través de una acción impulsiva, a través también de la ira. Entonces, necesitamos saber en qué parte de nuestra carta tenemos esos dos signos esos dos planetas para poderlos poner en movimiento según la energía de cada uno de ellos. Ahora, en astrología Huber, que cuando hablamos de el amor, Venus y Marte, como les estaba diciendo yo anteriormente, aquí en la diapositiva que está hablando, que nos muestra, perdón, la tabla de planetas, Venus y Marte son planetas herramienta que están por su distancia. Nos habla de ese primer momento en las relaciones en el que sentimos esa atracción. Entonces, Venus y Marte se encuentran y dicen, mi amor, este es el hombre más papacito que yo he encontrado en mi vida, responde al Marte que a mí me gusta según mi carta astral, entonces lo deseo. Y empieza este proceso de seducción. Y en el hombre también empieza exactamente lo mismo. Entonces, Marte y Venus nos habla de ese primer momento de atracción en una relación de pareja, cuando se está generando mucha oxitocina. Pero luego, para que realmente podamos hablar de amor, el amor no lo vemos en astrología Huber desde Venus, que es una asimilación que tiene la astrología clásica, sino desde la luna,
desde Neptuno y obviamente la utilización de los planetas neutros. Los planetas neutros están relacionados con este principio de unión de opuestos, de asimilación también de las polaridades. Es este principio que nos ayuda a entrar en contacto con las demás personas. Son planetas más sensibles, son planetas más emocionales, son curiosos. Entonces, cuando hablamos de la luna, de estos planetas, con la luna es con el que empezamos este deseo de entrar en contacto con el otro. La luna obviamente desde una posición muy infantil de querer ser llenada por el otro y por eso utiliza estos dos planetas, la observación y el diálogo. Y luego a donde tenemos que llegar realmente, y eso empieza a darse cuando ha pasado un tiempo, es decir, cuando le damos Saturno al asunto, cuando hay cierto compromiso, cuando hay cierta estabilidad, cuando le damos obviamente como la posibilidad del tiempo y el espacio, entonces ya empiezan estos planetas a actuar para llegar también a Neptuno y ahí ya es cuando uno tiene además no solamente esta atracción física, sino que nos permitimos tener proyectos en común, nos damos cuenta que el otro tiene defectos, que si el otro no, el deseo que existe al principio empieza a cambiar y las uniones empiezan a ser completamente distintos. Entonces, aquí como dice, Venus y Marte son los amantes, claramente lo hemos dicho desde tiempo atrás, es la fuerza de atracción entre femenino y masculino en las personas, todos tenemos energía femenina y masculina en nosotros, los primeros meses en que se segrega oxitocina y los planetas neutros nos hablan de amor y nos ayudan a salir de la polaridad. Esto es muy importante porque normalmente teníamos como dos listas de planetas que eran femeninos o energías femeninos y masculinos, pero los planetas neutros nos ayudan a unir, a tejer puentes de comunicación para que no nos quedemos allí. La relación entre estos planetas, como les venía diciendo, son planetas herramienta que tienen un comportamiento muy instintivo. Entonces, cuando el niño nace, empieza al principio, yo no sé si ustedes han tenido hijos, pero cuando uno tiene un bebé, el bebé lo que quiere primero es como le da hambre y entonces uno lo que hace es tratar de saciar esa necesidad del niño y le da de comer. O lo que quiere muchas veces no es eso, sino cariño y quiere que uno lo toque. Y entonces eso tiene que ver con esos procesos que compartimos con los animales en los que esas necesidades tienen que ser resueltas, tienen que ser satisfechas. Y para ello, entonces, obviamente sentimos que los niveles de gozo, los niveles de disfrute, los niveles de placer van bajando y tenemos que llamar la atención cuando somos niños del progenitor para que esos niveles empiecen a subir. Entonces, por eso se habla que son o sirven para el mantenimiento de la vida y los debemos utilizar siempre con los planetas de la personalidad cuando ya empezamos a estructurarnos nosotros mismos y empezamos a crecer. Cuando Venus cuando de Venus se trata, siempre nos referimos a ella, debemos mirar a Saturno. Siempre que miremos a una Venus o la posición de Venus en la carta astral, siempre está relacionada con la posición de Saturno. Así cuando vemos la posición de Urano, está relacionado con la posición de Saturno y viceversa. Ahí hay una dinámica y hay una, ¿cómo se dice? Una conectividad que así a primera vista cuando uno mira la carta astral no se vea porque de pronto no comparten ningún aspecto. En definitiva, no, nos va a estar hablando esa Venus de la posición de Saturno, de lo que está buscando Saturno. En general, los planetas femeninos están buscando bienestar, están buscando conservar lo existente, están buscando el mantenimiento de la vida también. Aquello que Venus desea, Marte lo consigue tanto a nivel criatura, por ejemplo, en temas de alimentación, como lo veníamos hablando, como con cualquier deseo, meta o objetivo. Es decir, que la energía femenina siente que las provisiones se van terminando y la energía masculina se pone en movimiento para conseguir lo que hace falta. Una vez alcanzada la meta, volvemos otra vez a Venus para degustar lo obtenido. Sucede igual con mujer y hombre. Los tránsitos y la posición de Marte también está directamente relacionado con el Sol, así como con Plutón. Y obviamente allí mirándolo en una perspectiva más amplia, cuando miramos la columna de planetas neutros, igual cuando estamos hablando de Mercurio y de Júpiter o de Neptuno, estamos hablando de la Luna y digamos que todos siempre están unidos. Ahora, ¿por qué me pareció tan importante este tema o por qué me llamó la atención?
Pues porque este año tenemos no solamente una energía que se despierta con los eclipses, en donde vamos a tener eclipses en Aries, también tenemos dos eclipses en Aries, uno a principio en el primer semestre y otro en el segundo semestre, sino que también seguimos con la energía de Venus Escorpio, y entonces allí obviamente Venus está protagonista, y con los eclipses de Aries Libra, pues Marte va a estar protagonista. Pero es un año también en el que la energía mutable en Piscis, y por los tránsitos que estamos teniendo en los grados cero, la energía mutable viene muy fuerte. Entonces allí a mí lo que me dice es como salgamos de esa polaridad femenino-masculino. Ya estuvimos también, y es maravilloso porque en nuestra cultura se ha hecho un énfasis muy fuerte en la energía masculina. Entonces ahora que estuvimos transitando estos eclipses en Tauro, ha sido muy lindo para muchas personas porque nos hemos encargado de darnos cuenta nosotros mismos cómo nos sentimos bien, cómo es nuestra sensación de sentirnos valorados, cuándo es que realmente estamos disfrutando, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos llevado tanto al trabajo como al día a día, como a las relaciones con las otras personas, la relación con nosotros mismos. Entonces es muy lindo. Sin embargo, como les dije, no nos podemos quedar en la inercia de Venus. También necesitamos empezar a resignificar esa energía masculina, a darle otra versión, a permitirnos explorar qué más o cómo más podemos desde el Sol, a través de la autoconciencia, desde Plutón, a través de una transformación en cómo veníamos utilizando esa energía masculina, cómo más podemos enfocarnos en la utilización de ella. Entonces, la energía masculina está muy dada a la guerra, al guerrero, a cortar, a esta utilización de la fuerza bruta, sin que medie un pensamiento de por medio. Entonces, ahora, si nosotros realmente miramos en la energía o en la tabla de planetas, en la mitad del planeta de la personalidad relacionada con esa energía masculina es el Sol. Entonces, bien podemos seguir con Marte actuando y cortando la cabeza de todo el mundo, degollándolos, o utilizar la conciencia del Sol para decir, ok, ya hemos venido así, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más está disponible? ¿Cómo más podemos transformar Plutón, la utilización de esta energía que antes utilizábamos de una forma neutra, perdón, de una forma sin pensar? Entonces, sí me parece como importante, y esto no es un solo trabajo de los hombres, esto es un trabajo también de las mujeres, porque entre todos estamos generando esa conciencia en el inconsciente colectivo. Ahora, lo que estaba hablando Mar, obviamente, tanto, realmente son todos los planetas, pero Marte y Venus también nos están hablando de la forma, de una forma en la que nosotros podemos integrar femenino y masculino dentro de nosotros mismos, que es el caso que vamos a ver a continuación, y que además en ese ejemplo que tengo allí, también nos habla de esa misión de vida, de cómo nos terminamos también dando cuenta que dentro de nosotros hay una integridad que hace que no es solamente la parte profesional, sino que hay un llamado en nuestra alma para que a través de la utilización de esa energía, Venus, Marte, femenino y masculino, también podamos tener resultados respecto a lo que hace que vibremos por dentro, a lo que podemos entregarle a la vida, a los demás, lo que podemos aportar en el mundo. Y eso me parece muy lindo, porque no es solamente la profesión, aunque obviamente son cuando están cerca del Sol, cuando están cerca de Saturno también, que es uno de los planetas de la inteligencia, nos están hablando de tipos de inteligencia diferentes. Es muy diferente, por ejemplo, la inteligencia que uno puede tener con Marte. Es una inteligencia más hacia el cuerpo físico, hacia los deportistas, pero ojo porque no solamente es eso, también nos habla de emprendedores, de líderes que son capaces de que son valientes. Entonces, depende de los planetas, de los aspectos que tengamos, obviamente, y de sus posiciones, vamos a poder darnos cuenta que tanto Venus como Marte pueden ser significadores importantes en el momento de escoger una profesión, pero que va mucho más a ello, mucho más allá. Entonces, tenemos que mirar las posiciones destacadas cerca del ascendente, y eso es importante porque en astrología Huber nosotros tenemos tanto la carta natal, la carta radix, como tenemos la carta nodal que se relaciona con la carta del inconsciente, la carta de vidas pasadas. Entonces, planetas que nosotros ya hemos trabajado en la carta nodal, vidas pasadas, en esta vida pasan a estar en cúspides, y cuando han estado cerca del nodo norte de la carta nodal, van a estar en conjunción con el ascendente
antes o después, dependiendo de la posición que tuvieron en la nodal. Pero ¿eso qué es? Eso nos habla de una cualidad que nosotros ya hemos desarrollado en otras vidas y que en esta vida puede ser reconocida y que podemos utilizar. Entonces, esto lo podemos mirar en el momento de darnos cuenta cuál es esa misión. Obviamente al medio cielo, en conjunción con el medio cielo, tocando el nodo norte, porque esto también nos habla de un camino que necesitamos recorrer para seguir evolucionando. Entonces, todos los planetas que están en conjunción o muy cerca del nodo norte, nosotros deberíamos desarrollarlos. En conjunción con el nodo sur, que es similar, no totalmente igual, a esto del ascendente, los planetas que están en conjunción con el nodo sur también los hemos estado trabajando ya por mucho tiempo. Hay que trabajarlos de una forma que sea como muy medida. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros hablamos del nodo sur, nos habla de una zona de nuestro horóscopo en la que ya hemos hecho tanto énfasis que tenemos que verlo, pero no quedarnos anclados allí, porque es como la reacción que utilizamos normalmente en las circunstancias naturales de nuestras vidas. Entonces nos refugiamos allá en el nodo sur. Los planetas que están allí en conjunción con el nodo sur también nos ayudan a que nos quedemos allí petrificados en lo ya conocido. En cambio, los planetas que están en conjunción con el nodo norte nos hablan de un reto en la evolución. Sin embargo, estos planetas con el nodo sur, al tratarse de cualidades que ya he trabajado, también nos pueden ayudar en esta vida a darnos cuenta cuáles son esas potencialidades que ya tenemos disponibles por nosotros mismos y entonces las podemos utilizar aquí tranquilamente, sin quedarnos allá en las reacciones automáticas con aspectos importantes con los planetas de la personalidad, que ya sabemos que son el Sol, la Luna y Saturno, los regentes del ascendente en casa 2, 5, 6, 9, 10 o regentes de ellas. Planetas fuertes por casa y bastante visibles en el entorno. Esto de la fuerza por casa en astrología de Jover es muy importante porque las casas astrológicas tienen una energía especial. Voy a adelantarme un poquito acá. Este es el planetograma que nos habla de esos planetas que son más fuertes por casa también. Y aquí podemos ver los que están más cerca de las cúspides, en el caso en particular que ya vamos a tratar. Pero entonces acá vemos que Venus está muy cerca del ascendente, entonces nos dice, esta es una cualidad que el entorno va a exigir de esta persona, pero además esta persona puede utilizarlo como va a ser recibida por el entorno, entonces yo puedo utilizar esta cualidad para que los demás me vean, para que la vida fluya más fácilmente también. Tiene a Júpiter, la Luna y a Marte, y pues ahí hay otras cosas que más adelante vamos a ver. Entonces, la energía por casa, todas las casas astrológicas desde Jover empiezan cúspide de casa con mucha fuerza al arrancar una casa astrológica y luego viene disminuyendo. Aquí hay este es un punto de inversión, se llama. En el punto de inversión, lo que sucede es que hay una energía que es fluida, ni hay una exigencia del entorno a que yo utilice esa energía, es muy visible, ni tampoco está en este punto de reposo, que es cuando la energía ya es hacia adentro y no tiene visibilidad de los demás. El entorno, quiero decir, la sociedad. Entonces, acá fluye naturalmente y luego viene bajando así en descenso y vuelve otra vez a subir para volver a entrar en la siguiente casa. La parte de acá, que es cuando ya voy llegando a la siguiente casa, es una zona de estrés y los planetas aquí están sobreexigidos porque sienten que ya tienen que llegar a esta cúspide y sin embargo, porque esto como es una curvita, se devuelven al nodo, perdón, al punto de reposo y allí en el punto de reposo hay una inseguridad que se tiene que manejar. Entonces, me devuelvo. Ahora sí. Ay, Dios mío. Aquí está. Entonces, escogí una mujer que podría ser mi partner. O sea, ella y yo podríamos ser amigas. Ella no lo sabe, pero yo sí. Y es Angelina Jolie. Angelina Jolie la escogí primero porque me llegó intuitivamente. Pero segundo, cuando ya miré su carta, entendí que este Venus de Angelina Jolie está muy fuerte en su casa, está en una zona de estrés, no alcanza a estar realmente en la casa uno, entrando allí en el ascendente, sino llegando a esa casa uno, es decir, que es un Venus sobreexigido, les puedo hablar de cierto narcisismo, pero también Marte está muy fuerte, sigue estando en una zona de estrés en conjunción con la Luna, que es muy importante para Angelina porque es la regente de su ascendente, y entonces acá es como se necesita de una u otra forma una integración de femenino y masculino. Como Venus
está en conjunción con ese ascendente, esto quiere decir que en una vida pasada, Angelina ya estuvo trabajando con ese Venus. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que Venus en la carta nodal, la carta de vidas pasadas, ha estado en conjunción con el nodo norte, es decir, que en otra vida ella ya lo utilizó. Y como ya lo utilizó, en esta vida puede disponer de él, pero además la sociedad lo está viendo. Vio que ella lo utilizó y ahora se lo está exigiendo también. Como está en una zona de estrés, está en una posición que es sobreexigida. Ella quisiera como que esta parte más femenina, más suave, más de disfrute, más de goce, se viera mucho más así, más sutil, además que tiene un Venus fantasioso de una u otra forma porque está en la casa 12, pero también se le ve esa cuadratura que tiene con Urano y la posición de estrés. Entonces, este Venus acá se va al punto de reposo que curiosamente está con Saturno y nos habla de inseguridades realmente que esta mujer ha tenido que enfrentar referente a este Venus natal, que si bien está fuerte por casa, está débil por signo. Los planetas o la fuerza de los planetas en astrología Huber se mira por la posición en casa y por la posición en signo también. Entonces, este Venus, obviamente ella lo está muy exigido y por eso todos los temas que tienen que ver con sus relaciones, con su femenino, con su cuerpo, con lo que hizo de la operación de su busto, ¿no? Son tan públicos, pues se van a saber sí o sí, están en la cúspide de casa. Y por el otro lado, Marte también habla de su sexualidad, tiene un Marte oposición Plutón, también con la luna en Aries, ¿no? Esta es una mujer irreverente, es una mujer valiente, es una mujer fuerte, que al principio, cuando yo estaba mirando la biografía de Angelina Jolie, al principio de su vida se quiso identificar mucho con ese Venus. Entonces ella no quería ser actriz en principio, ella quería ser modelo. Y luego fue cuando, lo vamos a ver también ahorita en los siguientes ejemplos, empezó en el mundo de la actuación, pero al principio quería identificarse más con esa Venus en Cáncer que con la parte de la actuación y sin embargo obviamente Venus, que viene de la casa 5, nos habla de la actuación claramente, se empezó a identificar mucho con esa parte y era como la bomba sexual. Cuando miramos esta otra configuración de planetas, esta oposición Plutón, Marte, Luna, Júpiter, nos damos cuenta también que tanto Venus, planeta de la libido femenina, más Marte, planeta de la libido masculina, están tocados por transpersonales. Es decir, que todo ese tema sexual de ella ha sido bastante contundente y ha tenido que atravesar la sombra para empezar a encontrar después, esto lo vamos a ver también, un centro más grande. Los planetas que están en un punto de reposo, aquí tenemos un punto de reposo, son planetas que los demás no lo perciben a uno. Ya ha tenido que trabajar en este centro, en esta seguridad interna. Y a medida que va pasado el tiempo, uno la ve y se ha ido identificando más con estos dos planetas en Cáncer, sin dejar de lado este Plutón-Marte que la llevó en su vida artística y profesional también a empezar a trabajar papeles que no fueran tan enfocados en la sensualidad, en la bomba sexual, sino papeles que tuvieran un trasfondo, por ejemplo, relacionado con temas de depresión, de adicciones, temas de criminalística. Entonces ella también ha sido una superheroína. Mejor dicho, esta mujer ha hecho de todo, yo la amo. Bueno, vamos a pasar otra vez aquí. ¿Y de dónde viene? Que esto también es importante. Esta conjunción que tenemos aquí entre Marte, Venus y Júpiter viene en la carta nodal de la casa 8. Y esto también, ¿por qué es importante? Porque es como si antes todo este poderío interno ya tuvo que haber atravesado la sombra, su propio deseo de muerte y renacimiento. ¿Para qué? Para fortalecerse internamente y que en esta vida, en esta encarnación, ella pueda trabajar en lo que trabaja, no solamente ahora, ya no solamente en este tema de sus papeles y de su actuación, sino en todo el tema humanitario. Fíjense que estos planetas se unen
en un sextil con el Sol, Mercurio y con Neptuno también en este eje de relaciones, pero obviamente el Sol en la casa 11 nos habla mucho de ese trabajo humanitario. Venus también nos habla de ese trabajo humanitario que está haciendo. Venus es la regente además de la casa 11. Entonces, es como si no solamente esta parte de identificación con su sexualidad, con su mujer, con su ser sensual, pero también con esta parte guerrera y aguerrida, y entonces yo soy fuerte y me importa un pepino lo que ustedes puedan pensar de mí, yo me voy a lanzar por mis propias metas y mis propios ideales, independientemente de todo lo que los demás opinen. En un principio eso fue lo que primó, pero luego fue como si la vida le ayudara a integrar todo esto para que la fuerza de Marte en Aries, la fuerza de Marte en Aries en conjunción con la Luna, es un trabajo con Neptuno también por los que ella siente que necesitan esa protección, por unos ideales que vienen de una forma muy apasionada. Esta Luna en Aries es muy apasionada, pero entonces le permite a ella de verdad entrar en una dinámica de yo voy a hacer algo al respecto para encontrar que Venus, Urano, una armonía. Me voy a pasar un momentico acá y les voy a contar cómo se unen esos planetas allí. Y hay unos ejemplos. Entonces, hay un método que utilizamos en Hoover, que es el punto de la edad. Cuando uno lo mira similar a este pin que nosotros tenemos, y el punto de la edad es un relojito que se activa en el momento del nacimiento y va recorriendo junto con nosotros toda la carta astral a medida que nosotros vamos creciendo. Es decir, que estos son los 0 años, aquí son los 6 años, aquí son los 12 años, y así cada vez que vamos pasando, por ejemplo, acá son los 24 años, el punto de la edad se activa y aquí está en conjunción con el nodo norte. Es decir, que cuando estuve acá sobre los 14 años, estuve en conjunción con Plutón, aquí son los 18, los 19 años aproximadamente, estuve en conjunción con Urano, pero obviamente también estuvo aquí cuando estuvo acá en conjunción con Urano, estuvo en cuadratura con Venus, etcétera. O sea, el nodo norte también está haciendo aspectos con los planetas de nuestra carta. El nodo norte, el punto de la edad, perdón, el punto de la edad, a diferencia de los tránsitos, el punto de la edad me habla de una energía que viene desde el alma, lo que el alma está manifestando en el exterior. Los tránsitos, las progresiones del arco solar me hablan de planetas que están alrededor mío y que llegan, es decir, que es una influencia externa sobre mí. En cambio, este me habla de lo que yo desde adentro estoy generando. ¿Ok? Ok, o sea, en energía Venus y Marte, el punto de la edad tendría que ver más con energía masculina. Yo lo genero de adentro hacia afuera. Los tránsitos y todos los demás son de afuera hacia adentro. Yo recibo esa influencia. Me llamó la atención algo y es a los 6 años, voy a poner esta carta acá. A los 6 años, cuando Angelina está aquí en la cúspide de la casa 2, en este momento, Angelina empezó a actuar y empezó a actuar con su padre. Pero cuando miramos la carta natal, la carta radix, en ese momento está haciendo un sextil con Urano. Aquí se hace el sextil, pero no es tan determinante, ¿vale? Pero la carta nodal también produce efectos en el exterior, entonces en la vida de las personas. En ese momento, Angelina está en conjunción con Urano. Se activa la cuadratura a su Venus natal y nos empieza este proceso de actuación. Es decir, que este no es un movimiento tanto de la radix como es un movimiento de la carta nodal que te dice, mira, esta cualidad de actriz tú ya la traes, entonces vamos a utilizarla. De hecho, acá fue un movimiento un poco más suave porque se genera un sextil con Urano, entonces uno sabe, ¿no? Los sextiles son aspectos armónicos. Por allí vamos a tener un desenvolvimiento muy probablemente positivo. En 1995, cuando tiene 19 años, aquí, en esta conjunción con Urano, Angelina tiene su primer papel protagónico. Entonces, aquí inició la carta nodal, ¿no? Es como se abrió la posibilidad de explorar un mundo que ya habías explorado antes porque tenías a Venus en la casa 5, en la casa ya desde la radix.
Cuando tiene 19 años empieza con un logro y se utiliza a Urano, es la conjunción con este Urano natal que además está en el eje de la individuación. Entonces, aquí, ¿qué le están diciendo? Como, oye, es el momento en que lo hagas por tus propios medios, es el momento en el que la individualidad empieza a tomar mucha fuerza, no solamente por la edad que tiene, sino también por el eje en el que se da ese tránsito. Entonces aquí tiene también un cierto reconocimiento. Y en el año 2000, que es cuando tiene 24 años, conjunción con el nodo norte, conjunción acá también en la carta nodal con el nodo norte y con Venus, en este momento gana su primer Oscar. Entonces es como, wow, impresionante cómo el punto de la edad, ese movimiento interno, le empieza a mostrar a ella que esta cualidad de actriz ya la trae primero, pero después ahora la tienes que desarrollar en esta vida y aquí ya tienes tu primer logro de acuerdo a ese Venus natal que es tan fuerte. O sea, todo el mundo sabe de esa cualidad de Angelina. Fue nombrada en algún momento la mujer más bella del mundo y además para este Oscar era actriz de reparto y se robó el protagónico. O sea, fue bastante bonito. Ahora, si miramos otro, más adelante acá, lo voy a poner desde la Radix. Este fue en el año 2000. En el año 2001, que está muy cerca de Neptuno, aquí, en este momento está filmando una película en el que se vio ya como superheroína, solamente si miramos qué está sucediendo allí, está cerca de Neptuno, Neptuno le activa a Marte, obviamente se activa también Plutón, va a ser una película con muchísimo reconocimiento, es la película que tuvo como mayor implicación a nivel mundial, todo el mundo habló de esa película, que es la de Tomb Raider. Sin embargo, aquí no vamos a hablar de Tomb Raider realmente, aunque obviamente vemos allí el tema de la superheroína. Vamos a hablar de lo que sucedió mientras filmaba eso. Mientras filmaba esa película, ella viajando, estaba en Camboya y se dio cuenta de la pobreza que se vive en ese país. Y cuando eso sucedió, se activó su Neptuno natal. Y ella dijo, no, hay que hacer algo al respecto. Y empezó con un trabajo humanitario. Entonces se le activa no solamente Neptuno, se le activa el Sol. Y todavía está allí muy cerca de este nodo norte, definitivamente está todavía aquí, está como en un punto intermedio también con Saturno. Entonces desde la nodal y aquí también hay una necesidad de desarrollar esta parte de la diplomacia y empieza a trabajar con, pues con la parte humanitaria que ella tiene. Aquí dice, comienza a ser defensora de las mujeres, vocera de la violencia contra las mujeres víctimas de la guerra. Eso ocurrió en el 2001. En el 2003, es decir, está aquí en conjunción con Neptuno, está también en conjunción con Saturno. Y esto es importante porque Saturno aquí, acordémonos que en astrología Júpiter es femenino, entonces habla de esa parte del femenino. Saturno está debajo de Neptuno. Es decir, que por lo que se mueve Neptuno en la radix, tiene que ver mucho con este Saturno desde la casa 5. Ella ya había sido mamá, aquí está. Ella ya había sido también actriz, modelo, todas estas cosas. Pero en esta vida el horóscopo giró para que tenga un acercamiento diferente a esas cualidades que ella ya traía. En el 2003, pasando ya Neptuno un poco por acá, fue nombrada embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. En la natal, aquí en esta de acá, está en oposición con el Sol natal que activa a Marte, obviamente, ella ya se vuelve vocera. Además que hay algo con Angelina y es que ella no solamente está como dando o trabajando a través de la palabra, ella va a los lugares, ella se acerca a las personas y esta parte del acercamiento con las personas no lo vemos con el Sol en la 11. Con el Sol en la 11 vemos ese trabajo humanitario en grupos, en las Naciones Unidas, por ejemplo, pero desde la nodal, ¿en dónde viene? ¿De dónde viene? Viene este Sol viene de la casa 6. Este sí es un acercamiento más de servicio, es un acercamiento de tú a tú y ella hace esto. Entonces aquí vemos cómo la energía masculina, Sol-Marte, empiezan a tener una mayor fuerza. Posteriormente, en el 2012, esperen si yo me acuerdo acá, en la natal está por acá, sí. Y en la causal es la carta de la evolución del alma, me voy a ir un momentico más acá.
En la causal está parada aquí Angelina, por el punto de la edad. Cuando en el 2012 es enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Nuevamente, aquí vemos tanto en la radix se está armando un gran trino de aire, porque está haciendo un trino con Plutón y un trino con el Sol desde este punto de acá, pero el movimiento realmente es un movimiento que viene de la carta causal, que es la carta de la evolución del alma, la carta del alma, que imprime energía a la carta radix, pero además es la energía también a la cual yo debería acercarme y está en conjunción con Plutón natal. Entonces aquí hay un movimiento del alma que le dice, vamos a trabajar en este tema diplomático en defensa de estas personas que realmente lo necesitan. Y en ella hay algo que uno ve en donde hay un compromiso realmente. Y ese compromiso se gestó en donde, si lo miramos anteriormente, aquí, se gestó cuando en el 2001 y después en el 2003, atravesando Neptuno-Saturno, aquí hay un compromiso, es a largo plazo, yo empiezo a trabajar en pos de eso. Entonces, ahí vamos viendo cómo femenino y masculino en la carta de una sola persona se van uniendo y nos damos cuenta también que no es algo random, nos damos cuenta también que no es como una energía actuando por un lado y la otra por el otro, sino que por el contrario son temas que tienen que ver con la integración mía, de mi propia personalidad, de quién soy yo, de lo que tengo para aportar en el mundo. Hay algo y es que las adopciones, cuando ella está trabajando en Camboya, las adopciones, la primera adopción de Maddox ocurrió también cuando está en conjunción con Neptuno, que me pareció súper lindo. ¿Y qué está debajo? Saturno, Saturno que es la madre. Entonces, pues ahí tenemos este tema de por medio también, en donde pues ahora tiene ella, ¿cuántos hijos adoptados? Creo que son tres hijos adoptados y, bueno, y los otros que son naturales. Entonces ahí vemos a la señora Angelina Jolie trabajando con esta energía. Cuando miramos a Marte, que pues lo estuvimos mirando obviamente, este Marte en la estructura grande, pues si lo estamos apreciando, este Marte ha hecho de ella una mujer que es vocera, está Marte, Luna, Júpiter, es una mujer vocera, es una mujer que además tiene como un olfato para las oportunidades también y que lo hace realidad, es una mujer que piensa por sí misma, es una mujer valiente, pero dentro de su valentía también es una mujer muy dulce, es una mujer que le gusta la fantasía, es una mujer también que ha atravesado pues por estas cosas y las otras, pero que a largo plazo vamos viendo cómo se va desarrollando en ella más este Saturno. Hay un trabajo de por medio que obviamente va relacionando este tema de su actuación, de cómo mueve este femenino para que la vean, pero ya uno no reconoce a Angelina solamente por la mujer sexual, sensual, sino que empieza a ser mucho más potente el trabajo de su alma que se relaciona más con este trabajo humanitario que involucra obviamente ya varios aspectos de su personalidad entre femenino y masculino. Creo que terminé. Muchas gracias. Si quieres, podemos quitar. Ahí, y ahí estamos las dos. Muchas gracias, increíble. No sabía yo mucho de astrología Huber y digo, madre mía. ¿La nodal se calcula igual que la dracónica o funciona de forma diferente? Sí, no, funcionan de forma diferente. La carta nodal, siempre las cartas en astrología Huber, la nodal, la causal, se calculan con base en la carta natal de las personas. Y si tú miras, si me dejas poner la presentación, te muestro y te explico acá. Bueno, espérate. Aquí están los eventos, ¿no? Lo de Marte y eso lo que pasa es que pues, se los conté antes. Espérate un momentito. Porque, espera, no me está dejando llegar. Un momento. Sí, sí. Aquí está, ya llegué. Ahí. Si tú miras lo que sucede en astrología, en esta astrología Huber, es que el nodo norte aquí está en Sagitario, en la casa 5, pero en la carta nodal, este nodo norte no cambia de casa, pero sí se mueve con base al De ascendente. signo. ¿Sí? Entonces, donde yo tengo el ascendente, voy a tener el nodo norte en la carta nodal. ¿Mm? Y el que era el signo en donde yo tenía a mi nodo norte pasa a ser mi ascendente. Es al revés.
Entonces acá ella tiene al nodo norte en Sagitario, que era el ascendente de la nodal, y tiene a Cáncer como ascendente, que era el punto, el signo en donde tenía ella al nodo norte anteriormente. ¿Mm? Ujú, Entonces, cuando tú miras esto también, nodo norte en Cáncer, ves que el opuesto está en Capricornio y ella termina siendo una empresaria. ¿Mm? Ella es impresionante, es una mujer mucho más estructurada de lo que uno cree. Lo que sucede es que Saturno está en un punto de reposo y cuando está en un punto de reposo las demás personas no se lo perciben. ¿Qué vemos de ella? Vemos una energía que es mucho más, como está estresada, porque está en esta zona de estrés de las cartas, entonces uno lo ve sobreexigido, uno ve en ella de pronto todas esas crisis que ha tenido en su vida a través de su sexualidad, a través de la vivencia con su padre, lo que vivió con su madre, todos los temas que son bien complicados, pero posteriormente, cuando ya empieza en ese trabajo más humanitario, cuando empieza a adoptar niños, cuando ya se termina la relación con Brad Pitt, ¿no? Entonces ya vemos cómo se va desarrollando este Saturno, cómo lo vamos viendo, cómo se lo vamos percibiendo, cómo la vamos reconociendo de otra forma y en ella misma, cómo empezamos a percibir como esa manera en la que inteligentemente utiliza también la actuación como medio de expresión de aquellos que no pueden expresarlo por ellos mismos, ¿no? Como, de sentar un precedente, ¿no? ujú, ujú. Mira, voy a aprovechar que nos han hecho una pregunta y además así, mira, Eva nos dice que la animada está a continuar con los estudios de Hoover y se quedó en el primer nivel. De hecho, Eva está con nosotras el martes, que ¡Qué va a presentar bien! sobre astrología y cabala. Entonces, como justo empiezas un curso de astrología Hoover, creo que es súper buen momento para contar un poco de qué va y cómo lo tienes, cuándo empieza, todo lo que quieras, para las personas que nos hayan escuchado que digan, necesito aprender más de este método. Sí, voy a empezar una formación en astrología Hoover. Es una astrología que a mí, una visión de la astrología que a mí me parece divina, es realmente bastante como enriquecedora en la forma en la que percibe los planetas, la interacción entre ellos, los signos, etcétera. Empiezo formación el 21 de marzo, nos demoramos 8 meses aproximadamente, vamos terminando a mediados de noviembre y van a ser clases semanales de 2 horas una vez, nos reunimos una vez a la semana por 2 horas y vamos a hacer énfasis tanto en la teoría, pero yo creo que no nos podemos quedar solamente en la teoría, sino que también hay que empezar con la práctica de una vez desde el principio. Claro. Además es muy Saturno en Piscis, ¿no? De decir, vamos a ponerle estructura a toda esa espiritualidad, a ese alma también que está detrás de la carta, ¿no? La nodal, porque la nodal has comentado que es más como lo que el alma trae de otras vidas, ¿no? Sí, bueno, nos habla también de la parte de nuestra vida aquí desde el inconsciente, Ujú, pero definitivamente habla de esas otras vidas que hemos transitado anteriormente. Entonces, digamos que es un conocimiento ya adquirido, pero también muchas veces son comportamientos reflejos, a los que uno recurre porque es lo que ya conoce, lo que ya sé. Es donde yo me siento seguro. La carta Radix, la carta de esta encarnación, no es así, implica retos la carta Radix. ujú, ujú, ujú. ¿Y el punto de la edad cómo se calcula? El punto de la edad empieza en el momento en que uno nace. No tienes necesidad de calcularlo, sencillamente a medida que tú vas transitando tu vida, el punto de la edad te va acompañando. Es decir, que en este momento, por ejemplo, yo tengo 44 años. En este momento el punto de la edad está en mis 44 años. Es decir, que si yo ahí tengo algún planeta, entonces va a estar en conjunción con ese planeta. Si por el contrario, la casa opuesta, cuando yo estaba, si son 44, eso deben ser más o menos como los 9 años, 8 años, que en la casa 2, entonces va a estar en oposición a ese planeta que está en la casa 2. El punto de la edad siempre va a estar haciendo aspectos con los planetas de nuestra carta natal. Ujú. ¿Y se mueve un grado por año o cuánto se mueve? Sí, ¿Cómo se mueve? Un es, grado por año. sí, cada casa astrológica se mide en 6 años. Ah, Entonces,
Vale, vale. A No sería medida 30, sino 30 entre 6, como 5 grados al año, una cosa así, ¿no? exactamente. Entonces, a medida que tú te vas moviendo, el punto de la edad también se va moviendo contigo. Ujú. Me encanta. Esto lo decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Como la astrología es un saber que no tiene fondo, así que es un placer profundizar, ¿no? En esas aguas. Y de verdad, muchísimas gracias, Diana, por toda tu sabiduría, por estar aquí. Sí, justamente Elizabeth pregunta si la nodal es igual que la dracónica, pero ya Diana nos ha dicho que no, ¿no? Y de Mm. hecho, Elizabeth, puedes ver el vídeo después y justo unos minutitos antes lo ha contestado. Así que nada, un placer, muchísimas gracias. ¿Y algo más que te gustaría decir antes de terminar? No, que Angie y yo, ella no sabe que podemos ser amigas. Este es un mensaje para Angelina Jolie, por favor. Contacta con Diana. No, ¿sabes qué? Es una amiga tuya. Es cada carta tiene su particularidad, y yo creo que en la medida en que nosotros podamos vivirla, ahí en astrología Huber tiene diferentes niveles, y el nivel del centro es el nivel del alma. Es decir, que desde allí podríamos ver, por ejemplo, la carta causal. La carta causal tiene ciertas particularidades que va imprimiendo la energía de la carta radix. Pero si uno puede llegar a la carta causal desde ese punto, más que a la carta causal, al centro de la carta, entonces vamos a tener también un acercamiento más hacia nosotros mismos. Y este año ella tiene Angelina, aunque bueno, el Venus no está totalmente en la frontera de signo, pero este año sí tenemos muchos planetas y que están tocando punto 0 grados 29. Y es ese punto en el que, sobre todo el de la grieta cósmica que va de Piscis a Aries, en el que uno tiene una posibilidad porque se abre un portal para llegar a nuestro centro, a nosotros mismos, ¿sí? A quienes somos de verdad. La carta es solamente una exteriorización y nos podemos ir identificando con ella y no está mal, uno se va identificando, pero la idea es volver al centro. En la medida en que estamos viviendo más desde lo externo, estamos más cerca de las casas astrológicas, entonces el entorno nos pega más duro, la crítica, la situación social. A medida que nos vamos centrando cada vez más, entonces, por ejemplo, le empezamos a dar, nos empezamos a dar cuenta que de pronto hay una exigencia del entorno, pero empieza a primar cómo yo me siento. Entonces le presto más atención a los planetas en los signos que a los planetas en las casas. Y luego sigo hacia adentro y me doy cuenta, ve, pero es que aquí ahí tengo un mandala y desde ese mandala me voy percatando que de pronto mi mandala es más fijo y entonces necesito seguridad. Y entonces voy poniendo mi vida para crear una estructura que a mí me dé seguridad. O de pronto mi mandala es más mutable, entonces me abro más a la libertad, al movimiento, al intercambio con otras personas. Entonces es cada vez llegar más al centro de la carta para que esta realidad se vea más nutrida desde lo que realmente es nutritivo. Entonces nos sintamos con esa energía más venusina de esto es de verdad, es gozo, es dicha, ¿sí? Ujú. Y ser quienes somos es una dicha, ¿no? Y además, me encanta eso que compartes porque yo siempre lo he sentido así, además que tenemos todos los signos, ¿no? Por eso a mí siempre me ha parecido muy limitador cuando se dice yo soy el sol, ¿no? Sí, Y decimos ya solamente ese, ¿no? Es como, bueno, yo soy muchos planetas, pero es que además, por ejemplo, yo en Virgo no tengo nada, pero es mi casa 12 y en mi claro, espiritualidad, entonces sí que tengo Virgo, claro que tengo Virgo. No claro, tengo un énfasis de planeta, tal vez me cueste un poco más conectar con esa energía, pero hay un área de mi vida en la que puedo sacar ese Virgo también, ¿no? Cuando sea necesario. Entonces, claro, eso es muy empoderador, ¿no? Decir, realmente el potencial que tenemos es infinito y simplemente pues podemos aprovechar también lo que de forma natural se nos da, ¿no? claro. Porque hay cosas que se nos da de forma natural y hay cosas que exigen un poquito más de esfuerzo, pero desde ese dentro hacia afuera. Claro, pero allá donde no tengamos planetas, no implica tampoco que no podamos llevar la atención, ¿sí? O sea, listo, no tengo planeta, pero eso no quiere decir tampoco que yo desde mi centro no pueda prestarle atención a eso. Por ejemplo, yo no tengo planetas en la casa 10, en la 10 sí, en la 11 ni en la 12. Y sin embargo,
sí estoy viviendo un trabajo muy profundo de interiorización hacia mí misma. Entonces es cuando yo me doy cuenta más bien que hay ciertos vacíos, entonces conscientemente, y ese es el trabajo de estructuración de la personalidad, que después se tiene que romper con los transpersonales, obviamente, porque no me puedo terminar identificando tampoco con la personalidad. Entonces, después conscientemente yo sí puedo llevar la atención allá y trabajarlo. Ujú, exacto, sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Debajo tendréis, bueno, está toda la información de Diana, pero además también para el curso, que empieza el 21, que además es perfecto, ¿no? Con el equinoccio, la luna Y lo nueva, nueva. es como vamos para allá. Yo creo que todos los astrólogos estamos lanzando algo. Es que tiene una Sí, energía tan bonita que de verdad que creo que tiene una energía de eso que decías, ¿no? También de un conectar con el goce de Venus y que después Marte vaya por ello, ¿no? Y esa energía exactamente. ariana sana es ir a por lo que realmente deseas desde el alma, ¿no? Entonces es precioso y nada, muchísimas gracias por A compartir ti este más. método, por estar aquí y por todo. No, yo feliz, feliz de compartir, me encanta. Esto es muy venusino y Marte se puso en la disposición de hacerlo. La última cosa, la última Sí, acotación. sí, sí, sí. Em, Alguna vez aquí hubo una conciencia de trabajemos por el dinero, ¿no? Y lo que más nos dé dinero. Marte se va a mover más por el placer, ¿sí? Por lo que a mí me gusta. Entonces, si Marte es el motor, es el que Mm, se siente motivado. Yo tengo que ver, obviamente, la posición de Marte, pero a mí, perdón, Venus, que es lo que a mí me parece delicioso en la vida. Y ahí Marte se mueve. Y Venus después se activa y dice, ah, esto es lo que a ti te gusta, maravilloso, entonces vibramos en abundancia. ujú. Y atraemos a las personas, atraemos, que Exactamente. yo creo que eso a la hora del trabajo y de la profesión, las personas que todavía estén trabajando, ¿no? Porque cuando estás jubilado o cualquier cosa así, pues ya no hay esa presión, ¿no? Sí, Pero si estás todavía trabajando, abrirse a realmente dedicarle tu tiempo y tu energía a aquello que realmente hace que tu alma cante, vibre, baile, goce y disfrute. sí, de acuerdo, Exactamente. de acuerdo. A mí me parece, yo lo digo, lo estoy diciendo mucho en este congreso, pero me parece que es un derecho humano realmente, dedicarnos a aquello que nos haga feliz. Porque sí, vivimos una vez y entonces como por en esta encarnación y es un derecho, ¿no? Es decir, yo quiero dedicarle mi tiempo, mi energía a aquello que me hace feliz. Así que animo Sí, a todos y la astrología ayuda, ¿no? A a reflejar aquello que está ya ahí. así es, así es. Sí, Pues que viva el gozo. sí, sí. Bueno, y un abrazo a todos y a todas y nos seguimos viendo. A las 7 estaré conectada con Cecilia, para hablar del proyecto gestacional y astrogeneología. Así Maravilloso. Muy que bien. chao, chao. Chao.